En este primer capítulo tenemos que decidir qué tipo de negocio queremos montar. Es decir, sé que muchos estáis pensando que ya vamos a hablar de cuál es este negocio, que ya está decidido, pero no lo es. Es decir, estamos empezando desde el principio. Y a la hora de valorar montar un negocio, lo primero que tenemos que hacer es valorar una serie de características y factores para determinar si este negocio puede ser viable o no. Entonces, yo no tengo elegido todavía el nicho, ni tengo elegido ni siquiera el modelo de negocio. Así que lo que vamos a hacer es empezar por el principio. Porque si elegís un modelo de negocio directamente de una recomendación o alguien que te dice, oye, monta un bar, compra esta franquicia o una cosa similar, a lo mejor ya estás empezando a fracasar desde ese mismo momento porque no has hecho el estudio previo o el análisis previo para ver si ese negocio o ese traspaso que te hacen es el apropiado o lo que tú necesitas en este momento y algo que vas a poder trabajar. Entonces, antes de elegir qué negocio montar, tienes que hacer una analítica previa y valorar muchas cosas para ver si ese negocio se va a adaptar o no a tu entorno de vida, tus características o lo que yo llamo tu plan de vida. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué tipo de negocio podemos montar en función del tipo de persona que eres y del tipo de vida que tienes. Pero no solamente eso, sino también cuál es tu proyecto de vida. Si no tenéis un proyecto de vida o no sabéis de qué os estoy hablando, no os preocupéis porque en el siguiente vídeo os explicaré perfectamente lo que es el proyecto de vida y, por ejemplo, os explicaré mi proyecto de vida, que es el que mejor conozco y os puede servir como ejemplo seguramente. Pero hoy lo que necesitamos hacer es eso, valorar qué tipo de negocio podemos plantearnos montar, dada la situación que tenemos ahora mismo. El reto consiste en lo siguiente, ¿verdad? Sin experiencia, sin conocimientos y sin dinero. Tal vez eso sea lo más difícil, porque montar un negocio sin experiencia y sin conocimiento, bueno, prácticamente os diría que cualquier negocio que montáis por primera vez, prácticamente vamos ya sin experiencia. Pero el tema del dinero es algo bastante complicado. Entonces, dada la situación actual, que es mi situación actual, porque vamos a montar un negocio, para mí, replicarlo, copiarlo, hacer exactamente lo mismo que voy a hacer yo si queréis, pero yo tengo que hacerlo pensando en mi situación. Mi situación ahora mismo es la siguiente. Aquí tenemos diferentes tipos de negocios. Yo podría montar un negocio físico donde tener que estar todo el día trabajando y tener ahí un montón de empleados. ¿Podría? Pues ahora mismo no, porque lo que tengo que valorar es mi tiempo. Todos vosotros y vosotras deberíais valorar vuestro tiempo, es decir, cuánto tiempo tenéis para dedicarle a este negocio. Y hay que ser muy realista, porque si no tienes mucho tiempo, tienes un trabajo actual, tienes hijos, etcétera, etcétera, no vas a poder dedicarle todo el tiempo que tú quieras. Entonces hay que buscar un negocio que nos permita, sobre todo, compaginarlo con nuestra vida actual. Tienes que valorar ese tiempo, esa calidad de vida, ese compromiso que tienes con otros proyectos. Mucha gente me dice, no, yo dejo mi trabajo y directamente voy a montar este negocio. Error. Tienes que montar el negocio que funcione, que crezca, que sea rentable y ya te plantearás dejar tu trabajo si quieres, pero no se te ocurra dejar tu trabajo sin tener una fuente de ingresos estable. Valora tu tiempo, ¿de acuerdo? Es súper importante para no fracasar. A día de hoy, yo tengo un tiempo, digamos, si ponemos una escala de 0 a 10, digamos que mi tiempo está en torno a un 4 ahora mismo. ¿Tengo tiempo? Sí, porque mis negocios trabajan mucho sin mí, digamos, pero no tengo tantísimo tiempo como me gustaría para empezar un negocio de cero. Así que vamos a valorarlo en un término medio, en una nota de 4. Ese es el tiempo que yo tendría. Después, tenemos que valorar qué tipo de negocio sería, es decir, ¿sería un negocio físico o llamémoslo online? Tengo infraestructuras locales. Además de tener local e infraestructura, tengo un lugar donde poner ese negocio físico, es decir, yo quiero montar una panadería, ya, pero es que yo, donde yo vivo, en mi ciudad, no hace falta montar una panadería. Que mucha gente monta negocios sin hacer ese estudio de mercado de ver cuántas panaderías hay a tu alrededor, cuántos clientes soy. Yo he montado negocios y me he ido a la puerta de los locales de mi competencia y he estado toda la mañana viendo cuántas personas pasan por allí, el flujo de gente y hacer ese estudio de semanas valorando la zona, el tipo de clientela, la clase económica que vive en esa parte, si hay más negocios como el tuyo, a qué distancia, qué local tiene, qué ofrecen. He entrado en todos los negocios de mi competencia y he visto y he comprado productos para ver qué vendían y el análisis de precios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, necesitas tener un local y en un lugar donde merezca la pena montar ese negocio. Esto no es mi caso. No voy a montar un negocio físico, ni tengo local, ni quiero hacer esto. También necesitaríamos, falta personas que vayan a trabajar en ese local. Yo no voy a estar allí. Entonces, otra cosa que tenemos que valorar es el compromiso. Es decir, tú vas a estar trabajando tu negocio al 100%, vas a ser, digamos, mano de obra de ese negocio, o tu interés es automatizarlo. Porque si lo que quieres es automatizar,
No puedes meterte seguramente en un negocio físico donde tengas que tener empleados y que a lo mejor no dé el dinero suficiente como para poder pagar a esos empleados. Muchas personas montan negocios y dicen, bueno, ya contrataré y lo trabajarán otros, pero a lo mejor no te da suficiente dinero como para contratar a otros, con lo cual te ves esclavizado tú y lo tienes que trabajar tú, tu pareja, la familia, con lo cual ya no es el negocio que te imaginabas, ¿no? Mucha gente le pasa esto a veces con la hostelería o con negocios físicos. Por eso el tema de hacer negocios físicos no es seguramente la opción más interesante. En nuestro caso, la opción más interesante es una opción online porque lo que queremos es automatizar. Entonces, esta es la combinación que en este caso a mí más me interesaría en este momento. ¿De acuerdo? Por eso todo lo demás lo voy a desechar. No voy a analizar negocios en los que tenga que tener personal, tener un lugar físico, tener incluso mercancía o negocios que requieran que yo esté allí durante mucho tiempo para sacarlo adelante. ¿Por qué? Porque otro punto súper importante que yo necesito es poder trabajar el negocio desde casa. Es decir, tener disponibilidad y movilidad. Quiero tener disponibilidad para poder irme a donde necesite, ¿vale? Poder trabajar con un ordenador y tener esa facilidad, ¿de acuerdo? Y esa movilidad. Es decir, no tener que estar todos los días a una hora en un lugar, ¿de acuerdo? Entonces hay que valorar el horario. Yo no quiero tener horario y no quiero tener que estar ubicado en un lugar físico, llamémoslo oficina, llamémoslo un lugar donde tienes que estar todos los días a las 9 de la mañana, de 9 a 2. Entonces, no podemos montar un negocio que tenga estas características. Al revés, necesitamos movilidad y la posibilidad de estar trabajando desde cualquier parte del mundo a cualquier hora, sin que necesite que sea ni siquiera la hora de España, porque puede ser que tengamos clientes de todo el mundo. Sé que muchos pensáis en pequeñito, en que tus clientes van a estar en tu país, incluso en tu ciudad o incluso en tu pueblo, y que más allá no vemos la posibilidad de captar clientes en otros sitios. Pero claro, si no tenemos una clientela amplia, si no somos globales, probablemente nunca consigamos grandísimos resultados. Hay que ser totalmente global para que luego podamos ir creciendo y escalando nuestro negocio y captando clientes en todo el planeta. No vamos a atacar a clientes de habla inglesa, por ejemplo, pero solamente con el habla hispana, hablando castellano o español, ya tienes prácticamente la mitad del mundo que puede ser cliente tuyo. Así que ese va a ser un poquito nuestro objetivo, ser globales, tener clientes en cualquier parte del mundo y tener mucha movilidad. Esto es lo que yo puedo hacer a día de hoy y esto es lo que quiero que analices tú cada vez que te plantees la posibilidad de montar un negocio. Primero, mira a ver dónde estás, qué tienes, qué puedes hacer y una vez que hayas sacado datos sobre todo este análisis, valora qué negocio puedes montar y cuál no, porque si no montas el apropiado, probablemente desde este mismo momento ya estás empezando a fracasar, porque has hecho algo que no vas a poderlo trabajar perfectamente ni vas a poderlo hacer sostenible o escalable. Porque, ojo, atención, no estamos aquí para montar un negocio y ganar 1.000 euritos al mes. ¿Vale? Puede ser que al principio eso sea suficiente. Sé que muchos lo veréis como un sobresueldo, un dinerito extra, y llegará un momento en el que te vas a plantear que ese dinerito puede sustituir tu trabajo actual. Porque si ganas lo mismo, pero tienes tiempo, libertad, movilidad, no tienes horarios, probablemente prefieras dedicarte a esto que no al trabajo que tengas ahora mismo. Pero no acaba ahí la película, ¿vale? Hay que pensar en grande. Cuando una persona monta un negocio, para triunfar tiene que pensar en grande, a lo bestia, ¿vale? Y no ponerte límites. Si puedes ganar 1.000.000 de euros, gánalo. Vamos a intentar montar negocios que puedan estar en las 7 u 8 cifras. No va a ser el primer mes, no va a ser el primer año. Evidentemente empezaremos por facturar 100 euros, 200 euros, 500 euros, pero no quiero que sea un negocio que tenga límite, sino que sea un negocio que, digamos, se pueda escalar lo que yo sea capaz de escalarlo. Así que creo que ya tenemos las bases del proyecto, ya tenemos claro cómo vamos a enfocar nuestro negocio. Esto nos ha hecho descartar muchísimas posibilidades de negocios que no nos interesan. Ahora tenemos que empezar a valorar y a estudiar los que sí que cumplen con estas características y que sí que pueden interesarnos.